Bien, mis amados, vamos a tener un servicio de canto para irnos acomodando espiritualmente. Vamos a orar, ¿les parece? ¿Cuántos quieren orar en esta tarde? Oremos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estirar la musculatura. Oremos. Bienvenidos y bienvenidas acá a este lugar que el Señor nos ha cedido para exponer la palabra en esta tarde. Le voy a pedir al pastor Miguel Ángel Ortiz que antes que yo lo invite acá, pase por allá por donde está sonido para que le coloquen el micrófono. Vale, muy bien, vamos a orar. Querido Dios, Padre, Verbo y Espíritu Santo, gloria a ti, Señor Jehová. Gracias por traernos a este lugar para escuchar la palabra de vida. En este momento suplicamos al Espíritu Santo que nos dé la unción que necesitamos para que nuestros corazones sean quebrantados sobre ti, querido Señor Jesús. Danos de tu poder, Señor. Quebranta nuestros corazones, danos el don del discernimiento y coloca en nuestros corazones el deseo ferviente de entregarnos a ti. En tu nombre, Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Hoy tenemos la visita de unos hermanos que vienen de Tarragona. Bienvenidos. Se han echado un viaje de 10 horas para venir a este lugar. Cantemos, hoy nos toca trabajar. Amén. Saben ustedes, mis amados, que ese es un canto de victoria del siglo XIX, cuando en el movimiento protestante en el mundo los cristianos estaban componiendo himnos de alabanza para nuestro Dios y los jóvenes de esos dos siglos cantaban estos cantos. Lamentablemente estos cantos han desaparecido de la órbita de los cristianos actuales, pero es la hora que nosotros debemos rescatar los cantos de victoria que sirven para alabar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué otro canto tenemos que es cosecha del movimiento protestante en el mundo. Cuando sopla airada la tempestad. Cuando sopla airada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Amén. ¿Les gustó ese canto? Amén. Cuando sopla airada la tempestad, solamente tenemos una barca segura y no es el arca de Noé, aunque el arca de Noé representaba a la barca verdadera. ¿Cuál es la barca verdadera? Cristo es la barca verdadera. En esa barca es que podemos tener protección. Vamos a cantar ese canto. ¿Cuál es el nombre de tu Dios?
Rodri, ¿cuál es el nombre de tu Dios? Jehová. Jehová es nuestro Dios, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a invitar al pastor Miguel Ángel Ortiz para que exponga la palabra de salvación en esta tarde. Bienvenido, mi hermano. Que el Señor esté contigo en esta tarde. Quiero saludarles, hermanos, en esta tarde. A cada uno de ustedes es un gusto una vez más estar en este momento frente a ustedes para que podamos estudiar la Biblia. ¿Han traído su Biblia, hermanos? Sáquenla. Hoy vamos a meditar en ella. En este tiempo hay dos grupos teológicos dentro de la iglesia que están discutiendo una idea. La mayoría de cristianos dice que la iglesia no tiene que ser perseguida porque Dios no puede permitir que la iglesia tenga que ser perseguida. Y otro grupo, que no es la mayoría, dice, no, la iglesia sí tiene que ser perseguida. Ambos grupos dicen que desde la Biblia se defiende esa idea, pero no puede haber dos razones, no puede haber dos enseñanzas dentro de una sola Biblia. No pueden ambos tener la razón, ambos grupos. Entonces yo creo que la Biblia tiene que hablar por sí sola y las evidencias también alrededor de ella tienen que demostrarnos cuál de estos dos grupos tiene razón. Para eso, yo quiero hoy que podamos leer ciertos versos bíblicos de las cuales agarran ambos grupos y nos vamos a quedar para estudiar cuál de estos dos tiene razón. Si la Biblia dice que la iglesia va a ser perseguida, entonces tendríamos que prepararnos para ese evento. Y si la Biblia dice que la iglesia no va a ser perseguida, sino que el Señor va a irrumpir con su advenimiento para llevar a la iglesia, para no pasar por esa persecución, es una muy buena noticia que a mí me gustaría también formar parte de esa enseñanza. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, quiero leer con ustedes algunos versos. Hoy vamos a usar la Biblia bastante, así que pueden apuntar los textos también. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 10, dice así. Primera de Tesalonicenses 1:10. Pongan atención. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Ahora pongan atención. ¿Quién nos libra de la ira venidera? ¿Qué cosa dice? ¿Estamos esperando el regreso de Jesucristo? No. Sí. Al que resucitó, ¿verdad? Pero hay un término aquí que dice, ¿quién nos libra de la ira? ¿Qué cosa? Venidera. Este es un verso que muchos cristianos citan. Dice, miren, nosotros esperamos al Señor Jesucristo que vuelva por segunda vez, porque Él viene a librarnos ¿de qué? De la ira venidera.
Entonces dicen, miren, aquí está el verso que acredita, certifica y es netamente bíblico porque está diciendo que el Señor nos va a librar de la ira venidera. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan que en la Biblia hay dos tipos de ira. ¿Cuántos tipos de ira? Dos. Una ira que es de parte de Dios y otra ira que es de parte del diablo. Esa es la diferencia que tenemos que hacer. Ahora, muy bien. Este verso se escribió alrededor del año 49, año 50, y se escribió para decirle a la iglesia que el Señor Jesucristo nos librará de la ira venidera. Pero la palabra aquí, la ira venidera, no es la tribulación o la persecución. ¿Por qué voy a decir eso? Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, o sea, un par de capítulos más adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa está diciendo? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo les hago una pregunta. Pablo está diciendo, Dios no nos tiene aquí para que venga la ira sobre nosotros, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. Una cosa quiero decir. Vamos a suponer que Pablo esté diciendo que la ira de Dios o la ira mencionada en el capítulo 5 y en el capítulo 1 signifique persecución. ¿Está claro? Vamos a imaginar que Pablo está diciendo en el capítulo 1, el verso que leemos, el verso Dios nos libra de la persecución venidera. Vamos a suponer que diga el texto así. Y aquí en el capítulo 5, el verso que estamos leyendo, el verso 9, que dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, o sea, para persecución, sino que nos ha puesto para alcanzar salvación. Pero la palabra tribulación o persecución no aparece ni en el capítulo 1 ni en el capítulo 5, pero vamos a suponer que diga tribulación, que Dios nos va a librar de la tribulación o de la persecución. Pablo está diciendo en primera persona también él, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué está diciendo Pablo? En otras palabras, miren, Dios a mí y a ustedes no nos ha puesto aquí para sufrir ¿qué? Tribulación. Mi pregunta es, si Pablo se involucra y dice, nosotros como iglesia no estamos aquí para sufrir la tribulación o la persecución, ¿por qué Pablo murió atribulado, perseguido y decapitado? O sea, Pablo estaría diciendo, Dios no nos ha puesto para persecución. Dios nos libra de la ira de la venidera, que es la persecución o la tribulación, pero Pablo no logra alcanzar eso porque Pablo muere en persecución y Pablo va a la cárcel en Roma por 2 ocasiones. En la primera sale y en la segunda él muere decapitado a manos de la persecución a través del imperio romano y los césares. Entonces Pablo estaría diciendo, Dios no nos ha colocado aquí para persecución, pero sin embargo Pablo recibe la persecución y muere bajo ese punto. Ahora, noten lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 5, de nuevo Pablo le escribe una carta a la iglesia de Roma. Pongan atención, Romanos, en el capítulo 5, el verso 9, Pablo le dice a la iglesia de Roma lo siguiente. Romanos 5, 9, dice así, pues mucho más, ¿qué cosa dice? Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Miren que Pablo está diciendo, nosotros hemos creído en el Mesías y hemos sido ¿qué? Justificados por la fe, obviamente,
Y ahora sí, como ya somos justificados por la fe, estamos libres. ¿Para qué dice? Por Él seremos libres, por Él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. En este momento, todos los textos que estoy citando son versículos que agarran los hermanos. La mayoría de la iglesia evangélica agarra estos versículos para decir: Dios nos libra de la persecución, Dios nos libra de la tribulación, Dios nos va a librar de que venga sobre nosotros alguien a matarnos, alguien a perseguirnos. Pablo está diciendo aquí, en el verso que hemos leído, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pero la pregunta es, Pablo le dice a la iglesia de Roma: mira, ahora todos estamos justificados. Ahora sí, Dios nos libra ¿de qué? De la ira. Ellos dicen de la ira, de la tribulación. O sea, ponen una palabra que no existe y dicen: nos va a librar de la tribulación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que fue librado la iglesia de Roma de la tribulación? ¿En qué época? ¿En el primer siglo? No, en el primer siglo fue perseguida desde el año 49. Desde el año 60 en adelante, 63, desde el año 84, año 90, 130. O sea, la iglesia fue perseguida, la iglesia de Roma siempre fue perseguida, por lo menos en el primer siglo. Luego ella se va a volver perseguidora, pero al principio fue perseguida. Ahora, ¿cómo es que la iglesia de Roma va a recibir una palabra diciendo: Dios, hemos sido justificados en Él, y ahora, después de ser justificado en Él, ahora sí, ya Dios nos libra de la ira venidera? Les hago una pregunta muy simple. Escuchen bien. Respóndanme sinceramente. Si estos versos significan que el cristiano, después de haber creído en el Mesías, no va a sufrir la tribulación, dígame, ¿cómo murieron los apóstoles? ¿Alguien me puede enumerar de que los apóstoles murieron en una tranquilidad y en una paz porque habían sido santificados por la fe? Ahora ya eran libres de la persecución. O se ve en el primer siglo todo lo contrario. ¿Cómo muere Santiago? ¿Cómo muere Esteban? ¿Cómo muere Pablo? ¿Cómo muere Felipe? ¿Cómo muere Tomás? Yo quiero que ustedes vayan a averiguar después de esto cómo murieron los 12 apóstoles. Y ustedes van a ver que por lo menos 11, ya hablo de a partir, eliminando a Judas y poniendo en su reemplazo a Matías, hablo de esos 12, que el único que no murió a manos de las persecuciones fue el apóstol llamado Juan, el más joven. Pero no porque él no lo hayan perseguido. De hecho, la Biblia en el libro de Apocalipsis 1:10 dice: estando yo, estando unos días en adelante, él dice que está en Patmos. Si nosotros leemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, él describe en dónde está y por qué está allí. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en vuestras, ¿qué dice? En la tribulación. ¿En qué es lo que participa Juan con la iglesia? En la tribulación. Noten que la iglesia del primer siglo, por lo menos en el año 95, 96, estaba sufriendo una gran persecución en su totalidad del cristianismo del primer siglo. Y Juan dice: yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino de la presencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba Pablo allí? O Juan, ¿por qué está en la isla de Patmos? Por causa de la persecución. ¿Con quién estaba participando las persecuciones? Con toda la iglesia. La iglesia del Asia Menor y todas las iglesias que había, porque el imperio romano, en el tiempo de Pablo, hay un personaje llamado Domiciano, el cual está persiguiendo a la iglesia. Pero antes de Domiciano hay otro emperador llamado Nerón, el cual también persigue ¿a quién? Claro. Entonces, ¿cómo puede decir hoy en día la iglesia: nosotros que hemos creído en el Mesías, hemos sido justificados por su fe, nos libra de la ira venidera? ¿Cuál ira venidera?
si la tribulación al cual ellos le llaman la ira venidera no es librado nadie, ni el que escribió, porque el que escribió el libro de Romanos, el que escribió el libro de Juan, el que escribió inclusive Santiago, Pedro, todos fueron muertos, unos decapitados, otros arrastrados, otros quemados. ¿Saben por qué Juan no murió? Juan no murió no porque no hayan intentado matarlo. La historia dice y cuenta que con Juan sucedió un milagro. La historia dice que el emperador mandó a Juan a ser muerto dentro de un perol hirviendo de aceite. Eso dice la historia. La Biblia no lo cuenta, pero la historia afirma que Juan fue llevado para ser muerto dentro de un perol hirviendo en aceite. Y la historia dice que Juan fue colocado allí, lo empujaron a Juan, Juan cayó, pero por una obra milagrosa, como fue librado los amigos de Daniel, del pozo de fuego ardiendo del horno, no se quemaron. El mismo milagro fue que sucedió con Juan, y Juan no murió porque no le hizo nada el aceite. Entonces el emperador se confundió y dijo, este es un brujo, este es alguien que no puede, tuvo miedo y dijo, no, llévenlo a Juan, destiérrenlo, sáquenlo de aquí, y a Juan lo llevaron a la isla de Patmos, pero no fue librado de la tribulación, no fue librado de la persecución, porque estuvo allí en la isla de Patmos, y él cuenta esa experiencia que estaba allí por causa de la tribulación. Y ojo, les voy a decir una cosa, Nerón era en el primer siglo llamado la bestia. Cuando los cristianos leían Apocalipsis, cuando los cristianos leían los escritos de Cristo, ellos decían que la bestia era ¿quién? Eran los emperadores. Ellos decían, Domiciano. Juan está hablando para Domiciano, la bestia. Ellos decían que los emperadores romanos eran la bestia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida bastante. Mi pregunta es, ¿cómo puedo decir que Pablo en primera de Tesalonicenses 1:10 dice que Dios no nos ha puesto para ira? Porque ellos dicen, Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué significa para ira? Que no nos ha puesto para persecución, para tribulación. No nos ha puesto para ira. Pablo dice, después de haber sido justificados, Él nos salva de la ira venidera. Pero hablando de la ira venidera en el sentido que es tribulación, nadie es librado. Entonces significa una cosa simple. Cuando la Biblia dice, Dios nos libra de la ira venidera, no se está refiriendo a ninguna tribulación. Cuando dice la Biblia, la iglesia después de haber creído y ser justificada, ahora está libre de la ira venidera. Y no significa la persecución. Entonces agarrar primera de Tesalonicenses 1:10, primera de Tesalonicenses 3:5, Apocalipsis 3:10, Romanos 5:9, para decir que Dios nos libra de la persecución es una locura teológica. ¿Por qué puedo decir que es una locura teológica? Una pesadilla teológica, porque si agarramos estos versos, el Señor sí nos libra de la ira venidera, pero no es la persecución. Porque si fuera la persecución, ninguno de los apóstoles hubiese muerto bajo las manos de la tribulación. ¿Y bajo las manos de qué? De la persecución. Pero es que ¿cómo? Escuchen lo que voy a decir. La iglesia fue perseguida, escuchen hermanos, la iglesia de Cristo fue perseguida desde el año 34. ¿Qué año? Hermano, la iglesia fue perseguida desde el año 34. Mi pregunta es, ¿quién persiguió a la iglesia en el año 34? Dígame. La iglesia fue perseguida por judíos. Si ustedes estudian el libro de Hechos, capítulo 8, van a ver que la primera persecución que se levanta contra la iglesia son los judíos que no aceptaron al Mesías, persiguiendo a judíos que aceptan al Mesías. Luego viene la persecución del 64, 63, 64, antes de Claudio, obviamente, que en el 49 votó a todos los judíos de Roma, hizo una semi-persecución, pero en el año 64, Nerón comienza una gran persecución.
Si Nerón comienza la persecución, que la palabra persecución en la Biblia es tribulación, en el 64, como Pablo en el 49 va a estar diciendo, el Señor nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira venidera? Si el Nerón viene ahí y persigue. ¿Cuál tribulación? Entonces Pablo no se tiene que estar refiriendo que la ira venidera sea la tribulación, porque si es la ira venidera la tribulación, Pablo es un falso profeta. Segundo punto, en el año 81 al 96 hay otro perseguidor, apodado la bestia, el cual es Domiciano, que exilia a los cristianos y persigue al Asia Menor, y bajo Domiciano es que Juan es encarcelado. Es en ese periodo que se escribe el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis se escribe en una isla de Patmos bajo persecución del Imperio Romano al cristianismo. Luego viene la persecución del 98 al 107 bajo Trajano, otro emperador, todos estos después de Cristo. Trajano hace una tercera persecución tremenda. Luego viene Marco Aurelio en el 161, otra persecución a los cristianos hasta el 168. Luego viene Severo en el 193 hasta el 210, otra persecución a la iglesia. Máximo Tracio en el 235, o sea, mira que estamos hablando del tercer siglo, otra persecución. Decio en el 249, Valeriano en el 253, Aurelio en el 270, Diocleciano en el 284, hasta que viene a frenar las persecuciones un personaje llamado ¿qué? ¿Saben quién frena las persecuciones? Un personaje llamado Constantino. Y ese freno de persecución fue temporal, porque luego el propio Constantino organizaría las persecuciones en contra de los cristianos que después del concilio se reúnen y dicen y hacen un acuerdo. Les cuento en un minuto. La iglesia fue convocada por Constantino para frenar las persecuciones. La iglesia frenó las persecuciones, a la iglesia se frenaron las persecuciones por el Imperio Romano. Luego la iglesia, que es dirigido por los papados, empiezan a perseguir a cristianos. Escuchen cómo fue la persecución. En el primer siglo, desde el año 34, judíos que no aceptaron al Mesías persiguen a los judíos que aceptaron al Mesías. Desde el año 49, las persecuciones comenzaron de romanos persiguiendo a cristianos, ya seas judío que has aceptado al Mesías o seas gentil que hayas aceptado al Mesías. El punto es porque eres cristiano. A partir del siglo IV, a la iglesia el Estado romano le deja de perseguir. El Estado romano ya no, pero ahora es el imperio, que es la iglesia misma, el cristianismo mismo, bajo el papado, quien persigue a quién. Ya no hay una persecución de los judíos, no hay una persecución del Estado romano, sino hay una persecución de cristianos matando a quién, a cristianos, usando obviamente la fuerza militar de Roma, pero los que quieren matar a cristianos son los propios cristianos. Hacen concilios, la iglesia hace concilios y hace acuerdos, dice vamos a creer en esto, punto. ¿Quién está a favor? La mayoría. ¿Quién está en contra? Bueno, los que están en contra son herejes. ¿Y qué se hace a los herejes? Hay una ley que hay que matarlos. Así que todo aquel que no esté de acuerdo con lo que dicta la iglesia tiene que ser, ¿qué cosa? Ejecutado. ¿Y saben hasta cuándo dura la persecución del neto imperio romano? Hasta Constantino. ¿Y cuando comienza la persecución? Desde el siglo IV con Constantino, ya la iglesia empieza a matar a los herejes desde el siglo V hasta el siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa. O sea, en otras palabras, si yo digo que Primera de Tesalonicenses 1:10, Pablo está diciendo, el Señor nos librará de la ira venidera, quiere decir que cuando Cristo venga, nos va a llevar antes de que venga la tribulación. Cristo tiene que haber venido en el año 32 o en el año 33, perdón. El mismo momento que se fue, el mismo año, vino el derramamiento del Espíritu Santo, vino ¿qué cosa? La predicación del Evangelio. Cristo tenía que venir ¿en qué año? En ese mismo año hubiera regresado a llevar a la iglesia para librarlos ¿de qué?
de la ira venidera. Porque si Cristo viene en el 34 y en el 34 la iglesia ya es esparcida por los judíos, matanza, dice la Biblia que Pablo, que todavía no era Pablo, había agarrado y destripaba cristianos y reventaba la cabeza de los cristianos. O sea, si el texto en Primera de Tesalonicenses 1:10 está diciendo lo siguiente, oigan, está diciendo lo siguiente: y esperar al de los cielos al Hijo, al cual ha resucitado a los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera, o sea, de la tribulación, de la persecución. Él nos libra de la persecución. Porque eso, lo que hoy la iglesia agarra este texto y dice, mira, Cristo viene para librarnos ¿de qué? De la ira venidera. Pero ¿de cuál ira venidera? De la persecución. Pues obvio, dicen, de la persecución el Señor nos librará. Entonces Cristo, si Él hubiese dicho, si este verso significa que la iglesia no tiene que ser perseguida, Cristo tenía que venir de regreso el mismo año que ascendió, antes que venga la persecución. Y Cristo tuvo que haber venido antes que se levante Roma contra la iglesia y antes que el papado ejerza la autoridad y tenga declarar muerte a todos los herejes. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:9, ahora miren con esta visión, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios, en otras palabras, Dios no nos ha colocado a la iglesia para ser perseguida, porque la persecución es la ira, supuestamente. Entonces, Dios no nos colocó para ira. Créanme, cuando yo leo este verso y hago la interpretación que da la mayoría de iglesia hoy en día, estoy metiéndome en una pesadilla, porque si Dios me libra de la ira, esperamos al Señor que venga para llevarnos, para librarnos de la ira, y veo todo lo contrario en la Biblia, tengo que hacerme una pregunta. La Biblia no puede mentir. La Biblia aquí está diciendo que Dios nos va a librar de la ira, que Dios no nos ha colocado para ira. Pero entonces, ¿qué es la ira? Yo tengo que ver en la Biblia de qué es la ira que Dios me va a librar, porque de las persecuciones no me libró jamás. Nunca le prometió a la iglesia del siglo I eso, ni siquiera a sus apóstoles. Y nunca vimos, si Cristo le hubiera prometido a la iglesia, yo vengo para librarlos de la ira venidera, yo vengo para librarlos de la tribulación, Él es mentiroso, porque a nadie lo libró de eso. Entonces, pero aquí me dice Pablo que Él nos libra de una ira venidera. Mira lo que dice Isaías 13:9, para ver cuál es la ira que el Señor viene para librar a su iglesia, o libra a su iglesia. Isaías, el capítulo 13, dice así el verso número 9. Isaías, el capítulo 13, el verso número 9. Escuchen lo que dice. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira. ¿Para qué? Para convertir la tierra en soledad y raer de ella, ¿qué cosa? Sus pecadores. Pregunto, aquí Isaías estaba dando una profecía en contra de la destrucción de Babilonia. Y nosotros entendemos que Babilonia, el espíritu de Babilonia hoy también está vivo y que el Señor vendrá a ponerlo fin. Pregunto, ¿contra quién vino el Señor en destrucción cuando Babilonia cayó? Contra Babilonia y contra su pecado. ¿Contra quién vendrá el Señor con grande ira? Contra Babilonia y contra el pecado. Por eso la Biblia hoy en Apocalipsis dice, salid de ella, ¿qué? Pueblo mío, salgan de Babilonia. Babilonia tiene, las prácticas de Babilonia tienen que ser sacarlas, las prácticas de Babilonia. Ahora, lo que la Biblia nos da a entender es que hay una ira que es la ira de Dios. Y la ira de Dios no es la persecución a la iglesia. La ira de Dios es el juicio de Dios contra los pecadores. La ira de Dios del cual la iglesia es librada, del cual la iglesia no está para esa ira,
del cual esperamos al Señor Jesús, el cual nos libra de la ira que venidera. No es la persecución ni la tribulación, es la ira de destrucción al impío, es la ira de destrucción al malo, es la ira contra el pecado. Por eso, quiero leer otro verso, el libro de Mateo 3:7, es un verso clarísimo. Mateo, el capítulo 3, dice así el verso 7. Pongan atención, este es un verso mortal y contundente. Mateo 3:7 dice lo siguiente: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pregunto, ¿cuál era la ira venidera del cual no iban a ser librados? La generación de víboras, los hijos de Satanás, en otras palabras. Saben, hermanos, que el día que Cristo venga, se le conoce la venida del Señor como el gran día ¿de qué? De su ira. La segunda venida de Cristo se conoce como el día de la venganza de Jehová, como el día de Jehová, o como el día de la ira ¿de quién? De Jehová. Les hago una pregunta muy simple. Cuando la Biblia dice que Dios no nos ha puesto, hacia la iglesia, para ira, ¿de qué se está refiriendo? ¿Que no nos ha puesto para la tribulación? ¿Que no nos ha puesto para la persecución? ¿O que no nos ha puesto para la ira cuando Él venga en destrucción al planeta? Porque si ustedes dicen que Dios no nos ha puesto para ira, que significa persecución o tribulación, nos hizo una gran mentira. Porque toda la iglesia, por 18 siglos, pasó por tribulación y persecución. Entonces, pero yo les digo una cosa sincera: el día que el Señor vuelva por segunda vez, ¿la iglesia estará colocada para ira? ¿Estamos colocados para el gran día de su ira? ¿Seremos librados de la ira venidera? Claro, porque la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Los que pasan por la ira de Dios, ¿quiénes son? Los malos. La iglesia no. Por eso es que decía el libro de Primera de Timoteo, Primera de Tesalonicenses 5:9, por eso es que ahora se entiende claramente con una visión diferente. Primera de Timoteo 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que alcanza salvación, el pueblo de Dios que alcanza salvación, ¿qué cosa? No pasará por la ira. ¿Pero cuál ira? El día de la ira del Señor. Estoy completamente convencido que Dios le hizo una promesa a la iglesia y le dijo: ustedes no están puestos para ira. Sí, ustedes serán librados de la ira, pero no se estaba refiriendo a la persecución ni a la tribulación, sino al gran día cuando Él venga a juzgar al mundo. La iglesia sería librada de la ira, pero los malos no serían librados del gran día de la ira. Ahora, miren lo que dice el libro de Salmos 34. Quiero leer este verso que es interesante. Salmos 34, dice así el verso número 16, hablando en el contexto, dice lo siguiente: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria ¿de quién? De ellos. Les hago una pregunta. La ira de Jehová contra los que hacen mal, ¿está hablando para la iglesia o para los que no son iglesia? Para los que no son iglesia. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿De quiénes son esos ellos? Pecadores. Porque Dios no viene para condenar a la iglesia, sino para salvar.
Dios no viene para darle ira a la iglesia, sino para librarles de la ira que viene en el día del Señor. ¿Quién no pasa por la ira de Dios? El que no pasa por la ira de Dios es la iglesia. Pero déjenme decirles otra cosa. El que es condenado en el gran día de la ira de Dios es el malo, según Apocalipsis capítulo 6. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Hablando del gran día de su ira, dice lo siguiente. Apocalipsis 6, el verso número 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos siervos, todos libres, se escondieron en la cueva y entre las peñas de los montes. ¿Qué decían? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando el Señor venga por segunda vez, habrá dos grupos de personas. Unos que dirán: este es nuestro Dios, a Él lo hemos esperado, Él nos salvará. Y otro grupo que dirá: ¿quién podrá librarnos del gran día de su ira? Peñas caigan sobre nosotros, porque ha llegado el día de la ira de ¿quién? Jehová. La iglesia no fue puesta para ira. El malo es el que sufre el castigo de la ira de Dios. La Biblia dice que hay otra ira del cual la iglesia no es librada. Hay una ira que es de Dios para el malo. Apocalipsis capítulo 12, el verso 17 dice lo siguiente. Miren, Apocalipsis 12, 17. Dice: entonces Satanás, el dragón, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunto: ¿quién es el que tiene ira contra la mujer? El diablo. Pregunta 2. ¿La ira del diablo es sobre los malos? ¿Es sobre los desobedientes? ¿O sobre los buenos y los que guardan los mandamientos del Señor? ¿Y quiénes son ellos? La iglesia. Satanás se llenó de ira contra la iglesia. ¿Y qué hizo? Persiguió, atribuló, desató cadenas de persecuciones. Dios no le prometió a la iglesia, Jesucristo no le prometió a la iglesia librarle de la ira de Satanás. Es más, le advirtió que la ira de Satanás se levantaría contra ellos y pasarían por esa tribulación, porque cuando Satanás se levantó en persecución, Dios no les libró a la iglesia de la ira de Satanás. Porque si Dios le hubiera librado a la iglesia de Satanás, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Esteban, ni nadie hubiese muerto a manos de la ira de Satanás. ¿Estamos claros? Pero Dios sí le prometió a la iglesia librarles de la ira de Dios, pero no de la ira de Satanás. La ira de Dios es sobre los malos, sobre los perseguidores. La ira de Satanás es sobre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Estamos claros aquí? Entonces hay dos iras. Una ira, la que es de Satanás en son de persecución, y esa es la que Cristo la dejó muy claro. Miren lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 10, el verso 38, cómo Jesucristo, estando en tierra, aún le dijo a la gente lo siguiente, 10, 38 y 39 de Mateo: el que no toma su cruz y me siguen, y no va y viene en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? Lo hallará. ¿Saben lo que dijo Cristo? En conclusión, sígueme
hasta la muerte. El que me sigue hasta la muerte recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida. Si ustedes leen ahí nomás, se van a dar cuenta que el Señor no le prometió a la iglesia jamás no ser perseguida. O sea, en otras palabras, no le prometió librarle de la ira de Satanás, porque la ira de Satanás es la tribulación y la persecución. En el libro de Juan 5:20, Jesús expresó las palabras de esta manera. Juan, el capítulo 15, perdón. Juan capítulo 15, el verso 20. A ver. Dice lo siguiente: acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, ¿qué dice? También guardarán la vuestra. ¿Qué cosa dijo Jesucristo? Si a mí me persiguieron, a vosotros yo vendré a librarlos de la ira venidera. ¿Eso lo dijo? Yo vendré a librarlos de la persecución. Porque la iglesia entiende hoy que la ira venidera es la persecución. Y Dios va a venir a librarnos de la ira de venidera. ¿Y cuándo se ocurrió eso? ¿En qué momento? ¿En qué época? No hay registro bíblico ni histórico de que la iglesia haya sido librada de la ira o de la tribulación o de la persecución. Esta nueva enseñanza que hoy se dicta dentro de nuestras iglesias es una enseñanza del siglo XIX y siglo XX. La iglesia hoy en día le dice a la gente, es que el Señor nos va a venir a librar de la persecución, el Señor nos viene a librar de la tribulación. ¿Cuándo? ¿Qué corona tenemos nosotros ahora en el siglo XXI de que la iglesia a través de 18 siglos haya sido perseguida y atribulada y perseguida y muerta y hoy quemada? Y hoy en día, ¿qué corona tenemos nosotros? Ninguna. No somos mejores que ellos. Ahí mismo en el capítulo 16, el verso 2, Jesús le expresó a sus seguidores lo siguiente: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que está rindiendo, ¿qué cosa? Culto a Dios. Pregunto, ¿dijo que les libraría de la ira de Satanás? ¿Cuál es la ira de Satanás? Persecución, tribulación a la iglesia. ¿De esa es librada la iglesia? No, te aguantas, pasamos por allí. Dios no ha prometido librarnos de eso. Ya pasaron 18 siglos los hermanos por eso. ¿Qué les hace pensar que nosotros seremos librados de eso? Tenemos que esperar, prepararnos, porque la Biblia dice que el que no está dispuesto a dar su vida por él no califica para ser ¿qué? Un discípulo. Hoy en día se predica lo contrario. El discípulo va a ser librado de la persecución. Todo lo contrario se predica hoy. Quiero ir terminando citando un par de versos, el cual es Mateo capítulo 20. Miren lo que dice Mateo capítulo 20. Dice lo siguiente. Este es un verso interesante. Mateo capítulo 20, verso 22 y 23. Pongan atención. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Postrándose ante él, le pidió algo. ¿Qué le pidió? En el verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino mis hijos, uno se siente a tu derecha, otro a tu izquierda. El verso 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que has pedido. ¿Por qué debéis de beber? ¿Por qué? ¿O podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo seré bautizado? Y ellos le respondieron, ¿qué le respondieron? Podemos. Y en el verso 23 les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y del bautismo en el que yo fui bautizado, seréis bautizados. Pero sentarse uno de mi derecha o a mi izquierda, eso solo mi Padre sabe. ¿Quieren que les diga lo que estaba diciendo aquí? Jesús le estaba diciendo lo siguiente. Vienen dos hombres
a petición de su madre, le dicen, Señor, permítenos que nos sentemos a tu derecha, a tu izquierda en tu reino. Y él le dice, ¿podrán ustedes beber del vino que yo bebo? De la copa que yo bebo podrán beber, y del bautismo con que yo soy bautizado, ¿podrán hacerlo? Y ellos dicen, sí podemos. Y Jesús le dice, cierto, ustedes van a beber la copa que yo bebo y también del bautismo que yo soy bautizado. Pregunto, ¿de qué estaba hablando el Señor? ¿De qué estaba hablando cuando dice, pueden ustedes tomar podrán ustedes, antes de pedir lo que están diciendo, sentarse a mi derecha o a mi izquierda, podrán beber la copa que yo bebo? ¿Podrán bautizarse en el bautismo que yo fui bautizado? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Vamos a aclararlo en el capítulo 12 de Lucas, el verso 50. ¿De qué Jesús estaba hablando allí? Lucas 12, el verso 50, dice lo siguiente. Lucas 12, 50. Ahí dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, dijo Cristo. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Pregunto, cuando Jesús dijo estas palabras, de un bautismo, estoy esperando un bautismo, dijo él, y tengo que ser bautizado. Pregunto, ¿Jesús ya había sido bautizado? En el Jordán, claro, ya había sido bautizado. ¿Pero de qué bautismo estaba hablando él? Él estaba hablando de su muerte. Y él estaba angustiado porque él sabía que iba a ser bautizado. Y cuando habla la Biblia de bautizado, se está refiriendo en ese contexto a la muerte. ¿Sí? Por eso es que cuando le dijo a sus discípulos que vinieron y dijeron, Señor, permítenos nosotros sentarnos en tu reino contigo, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Jesús le dijo, primeramente deben saber una cosa. ¿Están dispuestos a beber del vaso que yo voy a beber, de la copa? ¿Qué es eso? ¿Están ustedes dispuestos primeramente a tener el sufrimiento que yo voy a sufrir? ¿Estarán capaces de beber esa copa? Segundo, porque hay otra cosa. ¿Están dispuestos ustedes a bautizarse con el bautismo que yo seré bautizado? Porque él ya había sido bautizado, pero él habla de otro bautismo. Y ellos entendieron que beber la copa era pasar por sufrimiento y tribulación, y bautizarse en el bautismo de Cristo era pasar por la muerte. Y ellos por eso dijeron, sí, podemos, Señor. Y él, Jesús, le dijo, es cierto, ustedes beberán de la copa que yo bebo y serán bautizados en el bautismo que yo seré bautizado. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, es verdad que ustedes van a pasar por los mismos sufrimientos que yo paso y van a morir también de la misma manera que yo muero. ¿Sí? Pero el darles este cargo no me compete a mí, dijo Cristo. ¿Sí? Pero en realidad lo que Jesús estaba dejando es claro una cosa. Lo que siempre dijo, el que no carga su cruz y me sigue, no es mi discípulo. ¿Qué significa eso? El que no sufre por mi causa. Y el que no niega su vida por mí, no es mí. Eso es lo mismo que estaba diciendo allí. Entonces el requisito para hacer un bautismo es sufrir por causa del Evangelio. Y dos, morir por causa del Evangelio. Les hago una pregunta. ¿Cuándo cambió eso? ¿En qué momento se revertieron las cosas y hoy se predica que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Porque el Señor tiene que llevar a su iglesia antes de que se desate la tribulación. No. La iglesia es librada de Apocalipsis 16. ¿Han leído lo que dice Apocalipsis 16? Las 7 copas de la ira ¿de quién? De Dios. Toda la ira de Dios que venga sobre el mundo no es para la iglesia, es para los malos. Ustedes van a ver que en Apocalipsis 16 las 7 copas de la ira de Dios van a descender en sufrimiento, en destrucción, en agobio contra los que han perseguido a la iglesia, los que han recibido la marca de la bestia. Ellos van a recibir el castigo de la ira de Dios. La iglesia es librada de esa ira. Así como los juicios y las plagas cayeron en Egipto y solo dañaron a los egipcios, mas no a los
israelitas, aunque estuvieron allí, de la misma manera, cuando se desaten se puede decir, las catástrofes enviadas por el Señor en ira contra los malos, la iglesia no le llega a eso. Y cuando el Señor se manifieste para juzgar la tierra, todos los malos pasarán por la ira ¿de quién? De Dios. La iglesia no. Entonces la iglesia va a ser librada de la ira de Dios cuando destruya en juicio, en plagas, y va a ser librada de la venida del Señor, que es en juicio y en destrucción, el día del gran día de la ira de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. ¿Estamos claros? Dios no nos ha puesto para ira y para salvación. Significa que Dios no nos ha puesto aquí para sufrir el castigo de las plagas, ni para sufrir el castigo de Dios contra el malo. Pero Dios no nos ha puesto aquí para no pasar por la tribulación. Dios no nos ha prometido librarnos de la ira de Satanás, porque la ira de Satanás se llenó contra la mujer y fue a hacerle guerra a la mujer y a su descendencia. Así que bajémonos de la nube, y cada vez que yo oigo esas predicaciones diciendo, hoy en día si tú predicas esto en muchas iglesias te expulsan. ¿Cómo es posible que estés predicando que la iglesia no va a ser, que va a ser perseguida? ¿Cómo es posible que tú digas que el anticristo va a pedir y perseguir a la iglesia y va a matar? Eso es antibíblico. ¿Pero de dónde existe eso? ¿Quién inventó eso? Es un invento de una doctrina del siglo XIX. Porque por 18 siglos la iglesia fue perseguida a manos de los judíos, a manos del Imperio Romano y a manos del papado, también usando la violencia y la fuerza del imperio. Y créanme que hay una grande ira de Satanás que se le va a levantar en este tiempo, y la iglesia tiene que estar preparada. Será cuestión y estudio para otro tema. Que Dios nos ayude a entender su palabra y a colocar todo lo que la Biblia diga como la palabra inspirada, para que cada uno de nosotros podamos estar en ese grupo de redimidos, para que el Señor un día pueda en realidad obrar de acuerdo a como nosotros hayamos decidido. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta tarde, noche, no sé qué es. Dios los bendiga. ¿Cuántos le damos las gracias al pastor Miguel Ángel Ortiz por este tema? Amén. Yo también le doy las gracias. De manera que ustedes se van a ir en el rapto o se van a ir en el arrebato. ¿Cuál de los dos? Nos vamos en el arrebatamiento, ¿cierto? No nos vamos en el rapto. De manera que esperamos que esta predicación, este tema del pastor, nos haya quedado claro esta situación. Nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, cual nunca fue en la tierra, cual nunca hubo. Vamos a pasar por esa tribulación y solamente vamos a escapar de ella si estamos en pie, si estamos escondidos en cuál barca. En la barca que es Cristo. Si estamos escondidos allí, esa tribulación no nos va a afectar. Vamos a salir victoriosos. Amén. Vamos a cantar entonces este canto que me parece oportuno para alabar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por lo suyo ya regresa. Verle ya, ver al Señor, tráelos de la tumba.
triste, de inmortalidad los viste. Sí vendrá, oh, sí vendrá. El que en Gólgota muriendo dio su vida bendiciendo, resplandeciente en las nubes imponente, ya vedla al Señor, vedle ya venir en gloria, coronado de victoria. Sí vendrá, oh, sí vendrá. Las espinas del despecho, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto regio de su imperio. Vedle ya, vedla al Señor, síguenle ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos. Sí vendrá, oh, sí vendrá. Ay de aquel que no haya ido a Jesús recibido, ropa santa regalada, para bodas adornada. Vedle ya, vedla al Señor, al encuentro del esposo. Es el día más dichoso. Sí vendrá, oh, sí vendrá. Amén. ¿Quién viene? Cristo viene. ¿Cuántos están preparados para encontrarse con Cristo? Levante su mano. Amén. El Señor Jesús cuenta con nosotros para la gran batalla que se avecina, amado. Así que vistámonos de su vestidura, de su armadura, con la espada en nuestra mano. ¿Cuál es la espada en nuestra mano? Las sagradas escrituras, investidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a nuestro Dios, gran Salvador Cristo Jesús. Pastor, pase adelante para que nos despida con una oración poderosa en el día de hoy. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos permite, Señor, tener todavía esta libertad de poder adorarte, de poder reunirnos a cantar, a estudiar tu palabra, Señor. Sé que los momentos difíciles van a venir, no podemos evitarlo, pero fortalece a tu iglesia para que cada día crezcamos, Señor, hasta la estatura del varón perfecto y poder, Señor, un día estar dispuestos a morir por causa tuya. Pero prepara, Señor, nuestros corazones en cada prueba y tribulación que el enemigo pueda levantar, porque dice tu palabra que cada uno de nosotros debemos cargar nuestra cruz y seguirte. Y ese cargar nuestra cruz significa sufrimiento por causa tuya, Señor. Ayúdanos a entender que no somos una iglesia cómoda, sino una iglesia, Señor, que va a poner las manos por la causa tuya y hacer tu voluntad. Y no importa lo que venga más adelante, Señor, porque no nos has prometido librarnos de la persecución que el enemigo levante, sino nos has prometido darnos fortaleza para pasar por esas tribulaciones, el cual el enemigo levanta. Bendice a tu iglesia, fortalece, Señor, y haznos entender que los tiempos difíciles recién están comenzando. Y nosotros necesitamos más crecer en lo espiritual, tener el aceite lleno de la unción en nuestras vidas para poder soportar, Señor, cada tribulación, cada prueba que se levante. Bendícenos esta tarde y que cada una de estas noches que podamos estar aquí puedas darnos el entendimiento, la sabiduría para comprender
que tú eres bueno. Glorificamos, Señor, tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.